La pantalla se oscurece lentamente, como si la noche engullera los últimos vestigios de luz urbana. Una voz ronca, entrecortada por el peso de años no vividos, resuena en el vacío. Yo nunca imaginé que aquel niño de la calle era mi hijo. El sonido de un suspiro profundo llena el silencio, y la imagen retrocede, como si el tiempo fuera una cinta rebobinando en cámara lenta. La ciudad de Sao Paulo despierta en el flashback, una metrópolis fría e indiferente, donde el concreto de los rascacielos refleja el cielo gris del otoño como espejos indiferentes. El viento corta las calles anchas de la avenida Paulista, llevando el olor a asfalto mojado y escape, mientras ejecutivos de traje apresuran sus pasos celulares pegados a los oídos ajenos al pulso miserable que late en las aceras olvidadas. En el centro de este engranaje implacable, camina Eduardo Ramos, un hombre de 45 años cuyos hombros anchos sostienen el peso de un imperio digital. Su traje gris oscuro, cortado a medida en Milán, impecable a pesar de la humedad que amenaza el tejido, se balancea levemente con cada paso decidido. Los zapatos italianos resuenan en el pavimento irregular, un ritmo metronómico que dicta su vida. Reuniones a las 7 de la mañana, inversiones en startups de IA, a las 9 almuerzos de negocios en restaurantes minimalistas, donde el caviar se sirve en platos de porcelana fina. Eduardo no mira a nadie. Sus ojos, de un azul acero templado por décadas de ambición, están fijos en el horizonte de vidrio y acero, en las pantallas que prometen fortunas efímeras. Pero ese día, algo se quiebra en la rutina. Al cruzar la esquina de la Rua da Consolação, su mirada, por un instante fugaz, involuntario, tropieza con la de un niño. Un muchacho de no más de 10 años, acurrucado contra la base de un poste de luz, con el rostro sucio de hollín y lágrimas secas, el cabello revuelto como paja bajo la lluvia. Lleva una bolsa de papel rasgada, atada con un cordón deshilachado, que parece contener todo su mundo. Un par de calcetines raídos, una lata abollada de conserva y un dibujo arrugado de una casa con chimenea humeante. Sus ojos, grandes y hundidos, brillan con una mezcla de hambre y desafío, como si el mundo entero le hubiera fallado. Pero él aún se negara a rendirse. Eduardo aparta la vista de inmediato, un reflejo condicionado por años de indiferencia urbana. Acelera el paso, el clic-clac de sus zapatos ahogando el murmullo de la multitud. No es mi problema, se dice a sí mismo, mientras el viento le azota el abrigo de cachemira. Pero algo, un eco distante, un tirón en el pecho que no puede nombrar, lo hace detenerse a 10 metros. Se gira, el corazón latiéndole con un ritmo irregular, y ve al niño aún allí, inmóvil, como una estatua de carne y hueso en medio del caos. El muchacho levanta la cabeza, sus labios agrietados se entreabren, y con una voz temblorosa, casi un susurro ahogado por el tráfico, dice: «Señor, ¿usted alguna vez ha amado a alguien que lo olvidó?». Las palabras cuelgan en el aire como humo denso, invisibles pero asfixiantes. Eduardo siente un nudo en la garganta, un frío que no viene del viento sino de un lugar más profundo, un abismo que ha enterrado bajo capas de contratos y fusiones corporativas. Se queda paralizado, el traje impecable ahora sintiéndose como una armadura demasiado pesada. El niño no espera respuesta. Baja la mirada jugueteando con el borde de la bolsa, pero esa frase se clava en Eduardo como una astilla en la yema del dedo. Pequeña, insignificante a simple vista, pero capaz de infectar todo lo que toca. La cámara se acerca lentamente al rostro de Eduardo, capturando el parpadeo de sus ojos, el leve temblor en la mandíbula. En ese instante, el bullicio de la ciudad se desvanece. No hay claxones, no hay voces de vendedores ambulantes, solo el zumbido sordo de recuerdos que emergen como burbujas de un lago estancado. Ve flashes, una mujer de risa fácil y ojos color avellana, besos robados en un parque bajo la lluvia de primavera, una promesa susurrada en la penumbra de un apartamento modesto. «Te esperaré siempre», había dicho ella. Pero él se fue,
persiguiendo sueños de grandeza en salas de juntas frías, dejando atrás cartas sin respuesta y un vacío que llenó con números en una pantalla. Eduardo da un paso atrás, luego otro, pero sus pies no obedecen del todo. El niño lo mira de nuevo, y en ese cruce de miradas, una azul y calculadora, la otra castaña y rota, hay un silencio cargado de preguntas no formuladas. El hombre rico, con su reloj de oro que marca el tiempo en fusos horarios globales, se siente de repente expuesto, desnudo bajo el escrutinio de un par de ojos que no piden dinero, sino verdad. Extiende la mano, vacilante, como si temiera que el gesto lo anclara a un mundo que ha evitado durante años. «Ven», murmura Eduardo, su voz ronca por el desuso emocional. El niño duda, el cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar, pero finalmente se pone de pie, la bolsa colgando floja de su hombro huesudo. Caminan juntos por la avenida, un dúo improbable, el titán de los negocios y el fantasma de las calles, el lujo rozando la miseria en cada roce accidental de codos. Mientras avanzan, Eduardo nota los detalles que antes ignoraba, las uñas mordidas del niño, las manchas de barro en sus zapatillas rotas, el modo en que aprieta los labios para contener un escalofrío, su propio mundo, el de limusinas y yates en la Costa Esmeralda, parece ahora un castillo de naipes, frágil ante la realidad cruda que camina a su lado. La culpa comienza a filtrarse, lenta como veneno. ¿Cuántas veces ha pasado por aquí, ignorando siluetas como esta? ¿Cuántos rostros ha borrado en su prisa por ascender? Llegan a un café discreto, uno de esos refugios para la élite donde el espresso se sirve en tazas de cristal y el aire huele a vainilla importada. Eduardo pide 2 platos, un sándwich de salmón ahumado para él y para el niño, lo que sea que calme el hambre evidente en su mirada. El muchacho devora el pan con mantequilla como si fuera el último banquete de su vida, migajas cayendo sobre la mesa de mármol pulido. Eduardo observa en silencio, el tenedor suspendido a medio camino de su boca, fascinado y horrorizado por la voracidad pura, sin filtros. «¿Cómo te llamas?», pregunta finalmente rompiendo el hechizo. «Lucas», responde el niño entre bocados, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «¿Y usted? ¿Por qué me ayudó?». Eduardo se encoge de hombros, buscando una respuesta que no suene hueca. «Porque tu pregunta me recordó algo que olvidé hace mucho tiempo». Lucas asiente, como si entendiera más de lo que dice, y por un momento, el café se convierte en un santuario improvisado, un oasis en la jungla de acero. Afuera, la ciudad sigue su curso indiferente, pero adentro, en ese rincón de luz tenue, algo comienza a germinar. Una grieta en la armadura, un hilo de conexión en un tapiz de soledades. Historias como esta nos recuerdan que la vida está hecha de reencuentros y segundas oportunidades. Suscríbete para no perder el próximo capítulo de la vida real. La tarde se estira en sombras alargadas, y Eduardo, contra todo pronóstico de su agenda saturada, no se va. En cambio, escucha. Lucas habla en fragmentos, voz entrecortada por pausas llenas de peso. Noches en cartones bajo puentes, el olor a lluvia y orina en los albergues abarrotados. Una madre que se fue al cielo, cuando él tenía 5 años, dejando solo un collar de cuentas descoloridas que ahora cuelga flojo de su cuello. Eduardo asiente, el corazón apretado por una empatía que no sabía que aún poseía. Cada palabra del niño es un espejo que refleja sus propias omisiones. Las llamadas no devueltas, los abrazos pospuestos, la vida reducida a correos electrónicos y transferencias bancarias. Al atardecer, cuando el sol se hunde detrás de los edificios como una moneda de oro fundiéndose, Eduardo saca su billetera, piel de cocodrilo, gruesa de billetes y tarjetas black, y ofrece dinero. «Toma, para que comas esta noche». Lucas lo mira, no con codicia, sino con una tristeza antigua, y sacude la cabeza. «No quiero plata, señor. Quiero saber si alguien me recuerda». La pregunta lo golpea de nuevo, más fuerte esta vez, y Eduardo siente el primer pinchazo real de culpa.
como una migraña que se expande desde las sienes hasta el pecho. Esa noche, solo en su penthouse minimalista, paredes de vidrio que dominan la ciudad como un trono vacío, no puede dormir. Se sirve un whisky escocés, el hielo tintineando en el cristal Baccarat, y se sienta frente a la ventana, mirando las luces parpadeantes abajo. La ciudad, esa bestia indiferente, parece burlarse de él. Millas de cables y neón que conectan fortunas, pero no almas. Los recuerdos lo asaltan en oleadas. Ana, su gran amor de juventud, con su cabello cayendo en cascada sobre hombros freckled por el sol de Río. Habían planeado un futuro, una casa en las colinas, un niño con sus ojos y su risa, pero Eduardo eligió el ascenso. Es temporal, le dijo ella la última vez, lágrimas brillando como diamantes en sus mejillas. Vuelve pronto. Él no volvió. Semanas se convirtieron en meses, meses en años. Una carta llegó, breve y devastadora. El bebé no sobrevivió. No me busques más. Él la quemó enterrándola bajo el peso de su nuevo éxito, un vacío que llenó con amantes efímeras y deals multimillonarios. Ahora, en la quietud del amanecer, Eduardo se pregunta si esa carta fue real, o solo una excusa para no enfrentar el dolor. El rostro de Lucas se superpone al de Ana en su mente. La misma curva en la mandíbula, el mismo brillo desafiante en los ojos. Sacude la cabeza, descartando la idea como delirio de insomnio. Pero el semilla está plantada. Los días siguientes se convierten en un torbellino de gestos improvisados, como si Eduardo, por primera vez en años, estuviera escribiendo un guión sin guión previo. Deja de lado las llamadas urgentes de su asistente. Señor Ramos, el fondo de Venture Capital espera su decisión, y en su lugar dedica las mañanas a buscar a Lucas en las mismas esquinas bajo el mismo poste que ahora parece un faro en la niebla de la ciudad. El niño aparece siempre, puntual como un reloj roto, con la bolsa más ligera cada vez, como si el peso del mundo se aligerara con cada migaja de atención. La primera vez que lo lleva a su penthouse, Eduardo lo hace con la excusa de solo un baño rápido para que no te resfríes. El ascensor sube en silencio, las luces LED parpadeando como estrellas artificiales, y Lucas presiona la nariz contra el vidrio, fascinado por la vista que se despliega. São Paulo desde las alturas, un tapiz de luces que parece infinito. Es como volar, murmura el niño, y Eduardo por un segundo recuerda haber soñado con eso de pequeño, antes de que los sueños se convirtieran en metas cuantificables. Adentro, el apartamento es un templo de minimalismo estéril. Suelos de mármol blanco que reflejan las siluetas como espejos deformantes, muebles de diseño escandinavo que nadie toca, y una cocina que brilla inmaculada, usada solo para expresos solitarios. Lucas se detiene en la entrada, los pies descalzos dejando huellas húmedas en el piso, y sus ojos recorren las paredes desnudas. Es vacío, dice con honestidad infantil, y Eduardo se ríe, una risa genuina que sorprende incluso a él mismo. Sí, lo es, demasiado. Lo lleva al baño, donde el vapor de la ducha caliente empaña los espejos de marco cromado. Mientras Lucas se frota el jabón con torpeza, el aroma a sándalo y bergamota invadiendo el espacio, Eduardo espera afuera, apoyado en la pared, escuchando el chorro de agua como si fuera una confesión. Cuando el niño sale envuelto en una bata de felpa, que le queda enorme con el cabello húmedo peinado hacia atrás, revelando una frente alta y pensativa, Eduardo siente un pinchazo en el pecho. Esa mandíbula, esa forma de inclinar la cabeza. Ecos de Ana, pero suavizados por la inocencia. Cenaron esa noche en la isla de granito de la cocina. Pasta al pesto que Eduardo preparó torpemente, siguiendo una receta de su teléfono, y jugo de naranja recién exprimido. Lucas comía con cuidado ahora, como si temiera romper algo, pero sus preguntas fluían como un río desbordado. ¿Por qué vives solo aquí arriba, como un pájaro en una jaula? Eduardo pausa, el tenedor suspendido, y por primera vez, responde con verdad en lugar de evasivas. Porque subí tan rápido que olvidé cómo bajar. ¿Y tú? ¿Dónde duermes cuando no estás en la calle?
Lucas baja la mirada trazando círculos en el plato con el dedo. En el albergue de la Rúa Augusta, a veces. Pero es ruidoso, con gente que grita por la noche. Mamá decía que las estrellas son guardianes, pero aquí arriba no se ven bien. Eduardo asiente, el nudo en la garganta regresando, y le promete una manta extra, un lugar seguro. Esa noche, instala un colchón en la sala de estar, lejos de su dormitorio impecable, y mientras Lucas duerme acurrucado bajo las sábanas suaves, Eduardo vela su sueño desde el sofá, la luz de la ciudad filtrándose como un recordatorio acusador. Al día siguiente, lo lleva a un centro comercial reluciente en la zona sur, uno de esos laberintos de cristal donde el aire acondicionado congela el tiempo y las vitrinas exhiben sueños empaquetados. Compra ropa para Lucas, jeans resistentes, zapatillas con suela gruesa, una chaqueta impermeable que el niño toca con reverencia, como si fuera armadura. No necesito tanto, protesta Lucas, pero sus ojos brillan cuando se mira en el espejo de cuerpo entero, transformado de sombra callejera a niño común. Eduardo paga con una tarjeta que no mira el saldo, pero por dentro, calcula. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que gastó en algo que no fuera un activo? Mientras caminan por los pasillos iluminados, flanqueados por perfumes exóticos y joyerías centelleantes, Lucas señala un puesto de helados. Nunca probé de fresa con chocolate. Se sientan en una banca de terciopelo, cucharas tintineando contra copas de cristal, y el niño ríe por primera vez, una risa clara, como campanillas en el viento, derramando una gota en su camisa nueva. Eduardo la limpia con una servilleta, el gesto maternal sorprendiéndolo, y en ese momento, los recuerdos lo emboscan de nuevo. Ana embarazada, su mano en la curva de su vientre, susurrando nombres para el bebé que crecía dentro. Si es niño, Lucas, había dicho ella, besando su palma, como la luz. Sacude la cabeza, apartando la imagen, pero Lucas lo nota. ¿Estás bien, señor? Eduardo fuerza una sonrisa. Sí, solo pensando en el pasado. El niño asiente, lamiendo su helado con deliberada lentitud. Mamá decía que el pasado es como una sombra. Siempre te sigue, pero no te atrapa si corres hacia la luz. Sabiduría prestada pero punzante, y Eduardo se pregunta cuántas noches Ana pasó enseñándole eso, sola, mientras él firmaba contratos en Nueva York. Los encuentros se vuelven rutina. Mañanas en parques donde Lucas patea una pelota improvisada, una botella de plástico. Tardes en librerías donde Eduardo lee en voz alta cuentos de aventuras, ignorando las vibraciones insistentes de su teléfono. Una vez, durante una tormenta que azota la ciudad con furia bíblica, se refugian en un cine viejo del centro, el olor a palomitas rancias mezclándose con el trueno. Proyectan una película de superhéroes, y Lucas se acurruca contra su hombro. El calor de su cuerpo pequeño un bálsamo contra el frío que Eduardo ha llevado dentro por años. En la pantalla, el héroe salva al mundo con un gesto de redención. Eduardo siente las lágrimas picar, invisibles en la oscuridad. Pero la culpa no se disipa. Se acumula como nubes antes de la lluvia. En las noches solitarias cuando Lucas duerme en la habitación de invitados que ahora ocupa permanentemente, solo hasta que encontremos algo mejor, había dicho Eduardo, él se pasea por el balcón fumando un cigarro que juró dejar hace una década. Mira las pantallas de su home office, gráficos de acciones subiendo como cohetes, alertas de blockchain parpadeando en verde. Pensó en cuánto había invertido en criptomonedas, en ganancias y gráficos ascendentes, sin imaginar que el verdadero valor de la vida estaba allí, sentado frente a él esa tarde, con hambre y esperanza, devorando un plato de arroz con frijoles como si fuera un tesoro. Una mañana, mientras desayunan, huevos revueltos y tostadas que Eduardo quema por distracción, Lucas suelta otro fragmento, casual como un suspiro. Mamá me mostró una foto una vez. Un hombre alto, con ojos azules, sonriendo en una playa. Dijo que era mi papá, pero que el mar se lo llevó. Eduardo deja caer la taza, el café salpicando la mesa como sangre. ¿Una foto?
¿Dónde está ahora? Lucas se encoge de hombros untando mermelada en su pan. Se perdió cuando nos mudamos. Ella lloraba mucho después de eso. Decía que él la había olvidado, como un sueño que se va al amanecer. El corazón de Eduardo late desbocado, un tambor de guerra en el pecho. Se levanta, pretextando una llamada, y corre a su estudio, revolviendo cajones llenos de papeles amarillentos. Encuentra la caja, fotos descoloridas de Río, boletos de avión arrugados, una carta a medio escribir que nunca envió. Ana radiante con 25 años, su vientre redondeado bajo un vestido floreado, y debajo, el eco de esa misiva que llegó años después. El parto fue complicado. El bebé no lo logró. No vuelvas, Eduardo. Duele demasiado. Pero ahora, con Lucas tarareando una canción infantil en la cocina, la duda se convierte en certeza parcial. ¿Y si mintió para protegerlo? ¿Y si el bebé, su hijo, sobrevivió y Ana cargó sola con el peso? La culpa lo dobla. Un puñetazo en el estómago y se deja caer en la silla, las manos temblando sobre el escritorio de caoba. Afuera, la ciudad zumba indiferente, autos serpenteando como venas en un cuerpo febril, pero adentro, el mundo de Eduardo se reduce a un niño que no sabe que es sangre de su sangre. Decide actuar. Hoy iremos a un lugar especial, le dice a Lucas esa tarde, mientras lo ayuda a abrochar la chaqueta nueva. El niño lo mira con ojos curiosos, grandes como pozos. ¿Otro helado? Eduardo ríe, pero es una risa teñida de nervios. Mejor. Vamos a buscar respuestas. Suben al auto. Un sedán negro con chofer que espera discreto, y el tráfico los arrastra hacia el sur, pasando por barrios que Eduardo solo conoce de helicóptero, favelas trepando colinas como enredaderas rebeldes, niños jugando fútbol en calles de tierra roja. Llegan al albergue al atardecer, un edificio anodino de hormigón con paredes descascaradas y un letrero desvaído. Refugio Esperanza. El aire huele a sopa de lentejas y desinfectante, voces superponiéndose en un coro de supervivencia. Eduardo paga la entrada voluntaria, una donación generosa que hace que la recepcionista parpadee sorprendida. Y Lucas lo guía, familiar con los pasillos laberínticos. Aquí dormía antes de que vinieras, dice el niño, señalando un catre en una sala común, mantas apiladas como montañas deformes. Una voluntaria, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero amables, los saluda. ¿Buscan a alguien? Eduardo traga saliva, la voz ronca. Ana Ribeiro. Vivió aquí hace unos años con su hijo. La mujer frunce el ceño, hojeando un registro polvoriento. Ana, sí, la recuerdo. Mujer fuerte, pero la vida la rompió. Se fue hace 2 años, a un hospital en el interior. Cáncer, pobre. Dejó al chico aquí, con una caja de cosas. Señala un estante en la oficina. Cajas apiladas, etiquetadas con nombres escritos a mano. Lucas palidece aferrándose a la mano de Eduardo. Mi caja, susurra, y juntos la bajan. Cartón húmedo, atado con cinta adhesiva. Adentro, tesoros humildes. Un vestido raído de Ana, un diario con tapas de cuero agrietado, juguetes de madera astillados. Y en el fondo, una foto enmarcada. Eduardo y Ana en Ipanema. Brazos entrelazados, sonrisas radiantes bajo un sol implacable. Debajo, una nota garabateada. Para Lucas cuando crezcas. Tu papá te amaba, pero el mundo lo cegó. Perdóname por no decírselo todo. Eduardo la lee en voz baja, las palabras borrosas por las lágrimas que no contiene más. Lucas toca la foto, dedo índice sobre el rostro de su padre desconocido. Ese eres tú, dice el niño, no como acusación, sino como descubrimiento. Eduardo asiente, el cuerpo temblando, y cae de rodillas en el piso frío del albergue, rodeando a Lucas en un abrazo que sabe a sal y redención parcial. Afuera, la ciudad susurra sus secretos, pero en ese rincón olvidado, el destino teje su hilo final. La noche envuelve el albergue como un manto pesado,
Pero adentro, en la oficina polvorienta, el tiempo se detiene en un suspiro colectivo. Eduardo sigue de rodillas, el traje arrugado contra el suelo de linóleo agrietado, sus brazos alrededor de Lucas como si soltarlo significara desvanecerse en el éter. El niño, con el rostro aún pálido por la sorpresa, no llora. En cambio, su mano pequeña se posa en la espalda de Eduardo, un gesto instintivo de consuelo que invierte los roles. La voluntaria se ha retirado discretamente, cerrando la puerta con un clic suave, dejando el espacio solo para ellos, padre e hijo, unidos por hilos invisibles de destino y arrepentimiento. El silencio es ensordecedor al principio, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared que marca segundos como latidos irregulares. Eduardo levanta la cabeza, sus ojos azules, esos ojos que tanto ha evitado en el espejo, ahora nublados por un torrente que no puede contener. La foto yace entre ellos en el piso, el marco de plástico barato torcido por la caída, pero la imagen intacta. Él y Ana, jóvenes e invencibles, con el océano de Ipanema lamiendo la arena a sus pies. Lucas, murmura Eduardo, la voz un hilo frágil, probando el nombre como si fuera un talismán. El niño lo mira, los ojos castaños, herencia de Ana, brillando con una mezcla de confusión y alivio antiguo. ¿Por qué no viniste antes, papá? Mamá decía que las estrellas te llevaron, pero yo siempre miré al cielo buscando. La palabra papá lo atraviesa como un rayo, iluminando rincones oscuros de su alma que Eduardo creía sellados. Se estremece, un sollozo ahogado escapando de su garganta, y por primera vez en décadas, no hay agenda, no hay deal que cierre para distraerlo. Solo la verdad cruda. Años de ascensos vertiginosos construidos sobre la ausencia de este ser pequeño, que sobrevivió milagrosamente a un parto que él imaginó fatal, criado en las sombras de la pobreza, mientras él acumulaba fortunas en torres de cristal. Yo creí que habías muerto, confiesa, las palabras saliendo entrecortadas como confesiones en un tribunal de la conciencia. Tu mamá me escribió que no lo habías logrado. La creí. O quise creerla, porque dolía demasiado imaginar lo contrario. Fui un cobarde, Lucas. Corrí hacia el dinero, hacia el poder, pensando que llenaría el vacío que dejé, pero mira lo que perdí. Lucas se arrodilla también, el piso frío mordiendo sus rodillas a través de los jeans nuevos, y toma la foto con delicadeza, como si fuera frágil como un recuerdo. Mamá no te odiaba. Me contaba historias tuyas todas las noches, como cuentos de hadas. Decía que eras un rey que se perdió en un laberinto de oro, pero que un día encontrarías el camino de vuelta. Su voz es un bálsamo infantil y sabia a la vez, y Eduardo siente la culpa disolverse un poco no en absolución, sino en aceptación. El destino caprichoso los ha reunido en este rincón olvidado donde el lujo de su vida parece un disfraz ridículo. Se levantan juntos, Eduardo ayudando a Lucas con una ternura torpe, y recorren el albergue en silencio, pasando por salas donde sombras duermen en catres improvisados. El ronquido colectivo un himno a la resiliencia humana. La voluntaria reaparece con una carpeta amarillenta. Papeles de nacimiento, certificados desvaídos que Ana dejó antes de partir al hospital. Aquí está todo, dice ella voz suave. Lucas Ribeiro, nacido en 2015. Padre, Eduardo Ramos. El nombre en tinta negra, burocrática, sella la verdad como un veredicto. Eduardo lo lee, dedo trazando las letras, y un sollozo final lo dobla. No de dolor, sino de gratitud abrumadora por este milagro callejero que el destino le devolvió. Salen al exterior, la lluvia cesando en una tregua, dejando charcos que reflejan las luces tenues de la calle. Eduardo se detiene bajo un farol parpadeante, el abrigo de cachemira ahora salpicado de barro, y mira a Lucas con una intensidad que quema. El niño, con la foto en el bolsillo de su chaqueta, levanta la vista esperando. El silencio se estira, cargado de todo lo no dicho, hasta que Eduardo, voz quebrada por la emoción, susurra las palabras que han estado latiendo en su pecho desde el principio. Yo nunca imaginé,
que aquel niño de la calle era mi hijo. Lucas sonríe entonces, una sonrisa pequeña pero radiante, como el primer rayo de sol después de la tormenta, y se lanza a sus brazos. Eduardo se arrodilla de nuevo, no en derrota, sino en rendición gozosa, envolviéndolo en un abrazo que aprieta años de ausencia en un instante eterno. Sus cuerpos se funden, el traje impecable contra la tela áspera, el lujo contra la miseria, el padre contra el hijo. Lágrimas calientes mojan las mejillas de ambos, un bautismo compartido, y en ese abrazo, la culpa se transmuta en redención, el destino en promesa. A lo lejos, la ciudad despierta de su letargo. Claxones distantes, el rumor de autos serpenteando por avenidas indiferentes. El pulso mecánico de Sao Paulo reanudando su marcha implacable. Pero aquí, bajo el farol, el mundo se reduce a dos corazones latiendo al unísono, un lazo forjado en fuego y olvido. Eduardo besa la frente de Lucas, inhalando el olor a jabón y lluvia que ahora define su hogar, y murmura contra su cabello: «Nunca más te soltaré. Somos nosotros contra el laberinto». El niño asiente, exhausto pero en paz, y juntos caminan hacia el auto, siluetas unidas contra la noche, dejando atrás las sombras para un amanecer de segundas chances. La cámara se aleja lentamente, capturando el abrazo final en un plano amplio, el sonido de la ciudad regresando como un telón de fondo, no más indiferente, sino testigo de un milagro humano, fundido a negro, con el eco de una risa infantil desvaneciéndose en la oscuridad.